A pesar de que el mecanismo de monitoreo y verificación ha informado que el registro e identificación de las armas de las FARC ha terminado, el proceso de desarme de esa guerrilla, el cual debe finalizar el 31 de mayo, tiene serias demoras. El acuerdo estipulaba que las FARC tenían que concentrarse en las zonas veredales y allí proceder al desarme, 6 meses después de la firma del acuerdo y su refrendación en el Congreso. En los primeros 90 días, las FARC debían entregar el 30% de las armas y destruir el armamento inestable. A los 120 días debían entregar el siguiente 30% de las armas y el 40% restante a los 150 días. Debido a las demoras en la construcción de los campamentos, las FARC no pudieron cumplir lo pactado, puesto que debían iniciar el inventario de las armas y las caletas 5 días después de llegar a las zonas veredales. En la construcción de este listado, las FARC se demoraron 4 meses. Hoy nos encontramos en el día D más 157 y solo se ha avanzado en un 15%, es decir, solo se han entregado 1.000 fusiles de los 7.000 que tienen registrados la ONU y se ha descubierto que las FARC tenían más armamento de lo que ellos mismos se imaginaban en las caletas, que pueden llegar a 949 y que están ubicadas en sitios inaccesibles. Abro comillas. Para nosotros también fue sorpresa. Esa información es compartimentada en cada frente y nadie se había ocupado de hacer un inventario. Cuando se terminó la lista, llegamos a esa cifra de 949 caletas. Eso va a demandar mucho tiempo. Cierro comillas. Por eso las FARC le han pedido al gobierno que extienda por 90 días más el plazo para la entrega de las armas. Aunque el gobierno ha dicho que no, es prácticamente imposible que en 2 semanas se puedan encontrar las caletas. Esta demora en el proceso de la dejación de armas no ha impedido que las FARC hayan empezado a hacer política, participar en foros de la Feria del Libro, buscar entrar al Congreso de la República e incluso realizar cuñas publicitarias promoviendo su ideario y criticando el estado del país. Abro comillas. Por ahora solo pueden entrar al Congreso los integrantes de Voces de Paz. Los demás ingresarán cuando entreguen las armas y si cometieron delitos de lesa humanidad hasta que los tribunales de paz lo autoricen. Cierro comillas. ¿Quieren las FARC entregar las armas? Bienvenido. Que no se les olviden los niños, que nos devuelvan los niños, que nos devuelvan los secuestrados, que nos devuelvan la tierra, que nos devuelvan los 10.000 millones de dólares que según un observador tan poco comprometido con nosotros que se llama The Economist, calcula la fortuna de estos bellacos. Nada de ver a los líderes de grupos terroristas dizque con su libertad restringida, caminando arrogantes en ferias del libro, seguramente celebrando que perdieron el plebiscito. Abro comillas. Las FARC siguen siendo un grupo armado que ya comenzó a hacer política. Cierro comillas. Pregunta, ¿le va a tocar al gobierno ampliar el tiempo para que las FARC entreguen todas las armas? Bienvenidos a Semana en Vivo. Este es un tema que se ha vuelto ya recurrente, entre otras porque por las demoras que hemos visto, pues la gente no está está muy confusa en torno a cuántas armas hay, piensan que la cantidad de armas que hay no son las que no son las que realmente están saliendo. En fin, hay una cantidad de grises que están de alguna manera opacando un tema que debía ser, yo creo que de la mayor compromiso, de la mayor celeridad, en el sentido de que pues, se trata de una dejación de unas armas, de una guerrilla que libró una guerra por más de 50 años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esos grises? ¿Qué está pasando en términos de cuántas armas realmente tiene las FARC? ¿Cuándo es que realmente les van a entregar? ¿Y qué pasa en esa línea difícil que se está haciendo ahí entre política y este periodo en que todavía no han entregado las armas? Este es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, abro comillas. La dejación de armas de la dotación individual cumplirá las fechas previstas en los protocolos y solo quedarán las caletas, que son un retraso relativamente normal en los procesos de paz, cierro comillas.
María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, abro comillas. La dejación avanza con los obstáculos propios de estos procesos. Habrá ajustes. Debemos estar atentos y confiar en el mecanismo de monitoreo y verificación. Cierro comillas. Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo, abro comillas. Hasta ahora las FARC han cumplido con sus compromisos, pero es necesario que el gobierno les brinde seguridad jurídica y física a quienes tienen bajo su responsabilidad la entrega del armamento por parte de la guerrilla, cierro comillas. Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial y ex ministra. Usted, les agradezco esta cita. Yo sé que Marta Lucía no nos mandó la Estaba la frase, en Medellín y a duras penas y sí lograba llegar hoy a hacer presencia en este programa tan importante. Bueno, pero ya no que... voy a decir lo que pienso. Pero ya, mejor dicho, no tengo la menor duda. Marta Lucía, ya que no trajo la frase, comienzo con usted. ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando con el calendario de la dejación de las armas, que además fue una de las cosas que se pactó de manera diáfana y clara, digamos, era muy clara en todos los pasos que había que asumir? Sí, eran muy claros, se establecían una serie de fechas, ¿no es verdad? Como bien lo dijimos aquí al inicio. Pues María Su Jimena, perspectiva. María Jimena, yo creo que esta es la crónica de una frustración anunciada. Muchos quisiéramos realmente ver en este momento un proceso creíble, que genere confianza, que nos dé tranquilidad a los colombianos, pero acá ha habido demasiada improvisación de parte del gobierno, también realmente poca claridad y transparencia por parte de las FARC, y me parece que una acción bastante deficiente por parte de Naciones Unidas, de la comunidad internacional. Y deficiente, ¿por qué? Porque es que los garantes debían ser garantes para todo el pueblo colombiano, no solamente para las FARC y para los negociadores del gobierno. Y resulta que por esa razón ellos han debido pedir la información sobre los miembros de las FARC y sobre las armas hace 3 o 4 años. Y tener esa información guardada, confidencial, no entregarla. El Consejo de Claro, y los países garantes. Porque es que el mecanismo de la ONU es reciente. Los países garantes. Y entonces hubieran tenido esa información guardada, bajo custodia, sin irla a filtrar, y hoy pudieran decir, mire, teníamos certeza hace 4 años que los miembros de las FARC eran tantos, y aquí están todos desmovilizados y todos en las zonas veredales. Y teníamos información que las armas eran tantas, y aquí está entonces esto de acuerdo con un cronograma. Pero como nunca fueron diligentes, no lo fueron los negociadores. El doctor Humberto de la Calle y Sergio Aramillo y todos ellos han debido también hacer esa tarea y dar alguna certeza. Aquí hemos visto toda clase de cifras. Primero decían que los miembros de las FARC eran 14.000 entre milicianos y combatientes, después entonces que no, de pronto eran 16, después entonces bajaron a 12, se terminan desmovilizando 6.000, a veces dijeron que el total de armas estaba cerca de 30.000, hay informes de las fuerzas militares. Después el gobierno, el ministro de Defensa dijo que 14.000, y hoy nos están hablando de 1.000 armas, y si acaso entonces en las caletas, 900 caletas, que no se sabe cuántas tienen, y está todo el país cada vez menos confiado en este proceso. Pero digo yo, esta es la crónica de una tragedia anunciada, cuando no hay claridad, no hay transparencia y no hay realmente una eficiencia por parte del gobierno. Pues lamentablemente hoy nadie cree en esto. Ojalá, por supuesto, ojalá que se dé. Yo creo que ojalá los que ya se desmovilizaron mantengan desmovilizados, ojalá que puedan entregar las armas, pero yo creo que aquí el riesgo para la sociedad colombiana es grande, de un montón de armas que están allí y que pueden terminar en el mercado negro de las armas, igual que le sucedió a Salvador, igual que ha pasado en tantos otros procesos. Pero siempre es mejor que se desarme. Claro, pero ¿no? Si las armas están por ahí circulando en el mercado negro de las armas, pues que hoy las tengan los señores con el uniforme y mañana tienen otros señores con otro uniforme, y es igual. La amenaza para la seguridad de los colombianos es igual. No importa cuál sea el uniforme de los que las estén portando. Ariel, dice Marta Lucía que lamentablemente nadie cree en esta desarme. Usted hizo con su fundación una vasta investigación durante tanto tiempo, también durante un tiempo importante, y determinó no solamente qué estaba pasando en el tema de las armas, sino también qué estaba pasando en esas zonas, ¿no? Y cuáles eran los desafíos más grandes que enfrentaban esas zonas en las que hoy están concentradas las FARC. Mira, María Jimena, yo, digo 3 comentarios sobre eso. Hoy estaba leyendo el informe sobre el proceso de paz de la República Democrática del Congo. Un solo incidente causó 40 muertos.
uno solo. Decenas de incidentes. Es el informe que se acabó de salir de la ONU. En Colombia, casi un año después del cese bilateral del fuego, esto ha sido casi perfecto. O sea, esto es como nunca antes visto en un proceso de paz, es esto que está pasando. ¿Qué es lo que ha pasado? Han pasado básicamente tres cosas. Hay unos problemas técnicos. De las 26 zonas veredales, en este momento hay 12 contenedores. Y en las demás zonas hay cajas, es decir, no hay dónde depositar las armas. Segundo problema. Las zonas veredales no están listas. Los guerrilleros están en zonas de preagrupamiento todavía, no en zonas de agrupamiento. Y eso ha causado unos problemas de inseguridad jurídica con el tema de ley de amnistía, etc. Pero en general, la dotación individual se va a alcanzar a dejar. El problema son las caletas, por la dotación individual de los guerrilleros ya está, los listados de los guerrilleros ya están, o sea, y ya están en las zonas de ubicación. Entonces, estos son problemas relativamente normales. ¿Cuál es el problema? ¿También están los milicianos también? Los listados ya están. ¿Y de los milicianos también? De los también? milicianos ya están, ya están los listados. Están también. En Mira, algunas zonas, sí. En algunas zonas están metidos. Pero no todos. Pero, No todas. sí. No todos. No todas. Pero mira, en el caso... No en todas las zonas. Sí. Pero el listado ya existe en casi en todas las zonas. ¿Cuántas faltan? ¿2 o 3? Falta la de Caño Indio, el Tibú, Sí. pero bueno, pero en todas las casi está. cifras Que ha tenido muchos problemas Pero, por muchas que no han razones. podido hacerlas. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ahorita? El problema, como en el informe que nosotros hacemos, están en las denominadas zonas post-FARC. O sea, las FARC se concentraron. ¿Qué fue lo que pasó? Que a mí esto me alarma mucho, por ejemplo, en la convención del Centro Democrático, todas las mentiras que se dijeron. Lo que pasó, María Jimena, es que un grupo guerrillero que operaba en 242 municipios se concentró en 26 veredas. O sea, desocuparon el 98% de este territorio. Y miren lo que está pasando hoy en Chocó, urabeños y ELN. Miren lo que pasa hoy en Arauca. ¿Quiénes están llegando? El ELN. Miren lo que pasa hoy en Caquetá. Tenemos un fenómeno de anarquía criminal. Esos son los relativos problemas. A mí me extraña, por ejemplo, que en este país cause más alarma un baile de unos funcionarios de la ONU o un alargue de unas zonas veredales donde están custodiados los guerrilleros por fuera, al tema de asesinatos de líderes sociales, de restitución de tierras. Por ejemplo, yo no he oído a la doctora Marta Lucía Ramírez que me diga qué piensa de los líderes de restitución de tierras asesinados en Urabá. ¿Qué piensa de los líderes sociales asesinados en Caquetá? Por Dios, están matando un líder social cada 4 días. Ah, pero como son pobres y son de izquierda, no importa. No, Entonces, yo creo que ahí está la principal diferencia. No. Entonces, lo que yo creo es que los problemas en este caso son absolutamente normales lo que está pasando. Y tenemos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vigilando esto, que no son comunistas, ahí está Estados Unidos, está Francia, es el Consejo de Seguridad. Esos problemas son normales. Yo invito, miren lo que está pasando en la República Democrática del Congo y vean el éxito que es Colombia. Miren cuánto dura un cese bilateral al fuego en Siria, no dura más de 6 horas, por Dios. No, bueno, en Siria... Pero perdón un minutico, es que a mí sí me parece que uno no puede asistir a este tipo de programas y entonces salpicar y difamar a todo el mundo. Yo lo invito, doctora Ariela, a que usted revise los tweets que yo escribo, y no ahorita. He escrito durante los últimos 3 meses diciendo hay que cuidar a los líderes sociales, a los que están en restitución de tierras, a cualquiera. Es que ¿sabe qué pasa? No se vale que a este país le sigamos haciendo esto. He dicho todo el tiempo, no podemos permitir que suceda otra vez lo de la UP, pero tampoco podemos permitir que un montón de colombianos que hemos querido realmente una paz verdadera para Colombia, entonces estemos acá con los ojos cerrados ante la realidad, que ha habido montones de fallas, pero que ahora el pretexto de las fallas del gobierno es el que se utiliza para las FARC para dilatar. Te propongo que democraticemos el debate. Pero ella tenía sí, pero sí tengo que rechazar. No, pero ella eso tenía que democratizar. descartar. A uno Ella no le tenía pueden decir que devolver. aplaude porque son pobres. No, ya es que al está claro, contrario, yo porque y la la gente es saludo, pobre y me parece siempre la he muy querido importante defender. que usted haya rechazado eso y ojalá Lo he eso hecho tenga siempre. unas... Revisen los Y tweets. también en su partido y los partidos que buscan una coalición. Voy a pasar aquí a la doctora María Victoria Llorente, porque yo leí, bueno, usted ha venido trabajando mucho en este tema también, pero por ejemplo yo leí un documento en donde usted analiza qué ha pasado con el tema de las Naciones Unidas como veedora en otros procesos y no le va tan bien. No, yo creo que, a ver, yo soy muy positiva y creo que, digamos, si uno mira en Colombia los procesos de paz que hemos tenido, o sea, comparemos con el proceso de desmovilización de los paramilitares.
Lo que pasa es que los colombianos no supimos muchas cosas que sucedieron ahí. Todavía no sabemos. Todavía no sabemos, y yo no estoy diciendo que es que hayan escondido cosas, sino que no se hicieron de manera diáfana, ni con la cantidad de protocolos, ni con los estándares que se planteó este proceso. Este proceso tiene unos estándares claros, altísimos, con una organización como Naciones Unidas que lleva haciendo, ojo al dato, 71 procesos en el mundo desde 1948. El señor Jean Arnaud fue el jefe de misión en Guatemala. O sea, aquí no estamos hablando de gente que no sabe, que son principiantes. Entonces, yo creo en el argumento de Ariel, digamos, comparto el argumento de Ariel acerca de que estos procesos tienen muchos asuntos azarosos, ¿sí? Yo creo que el primer asunto azaroso es que ni las mismas FARC sabían cuántas armas tenían. Sí. Entonces creo que producto, y eso lo hemos venido diciendo, producto precisamente del éxito de la seguridad democrática en términos de golpear el comando y control de las FARC, pues se perdió mucha información de qué era lo que estaba pasando en el terreno. Entonces, pero sí no comparto una apreciación de Ariel, y es la siguiente, es que el que nos comparemos con el Congo, yo creo que esas comparaciones no son tan buenas porque son contextos tremendamente distintos en términos sobre todo institucionales. Y yo sí creo que tenemos que tener en cuenta que lo que está sucediendo sí tiene unos riesgos. O sea, el proceso de paz de Colombia, este proceso de paz, comparado con los anteriores que hemos hecho, yo creo que es uno de los más claros, donde hay protocolos más claros. O sea, 100 páginas de ese acuerdo son protocolos de cómo se va a hacer esto. Eso yo no he leído ni media página de los protocolos de entrega de armas de los paramilitares. Las historias que conocemos es que se sacaron las armas en costales. ¿Se acuerda que eran las de la OEA? Que la OEA era entonces que tampoco era una organización que tenía propiamente mucha experiencia en estas tareas. Entonces yo creo que hay que tener confianza en que existen unos protocolos, existe un mecanismo que es un mecanismo serio, pero sin duda lo que dice el estándar internacional en términos de estos procesos, y creo que aquí Marta Lucía tenía un punto importante, es que sí hay que tener la información, sobre todo la información de armas, muy rápido. Estas demoras sí son problemáticas, y ya lo estamos viendo en el terreno con el tema de las disidencias, ya lo estamos viendo en el terreno con el tema de que no es claro, digamos, cómo está jugando las fuerzas militares en esto, no lo sabemos realmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice usted? Pues por lo que ha hecho, uno no sabe, por estas operaciones de las caletas. Sí, entonces esas operaciones, pero ¿por qué el mecanismo, por ejemplo, no nos ha dicho ya, por qué no nos han dicho ya los colombianos? ¿Saben qué? En la lista que nos mandaron, aquí estaban estas caletas. ¿Por qué no nos lo han dicho? Entonces yo sí creo que hay un tema ahí. Las FARC dice que esas caletas ya estaban registradas. Pues ellos dicen que estaban listadas, pero ¿por qué el mecanismo no nos está diciendo a los colombianos, sí señores, esas caletas estaban listadas, y el ministro de Defensa está diciendo que no? Sí, es cierto. Entonces, y hay historias en terreno, hay historias en el territorio, en donde pues sabemos que producto de los procesos que hacen los militares para promover la desmovilización individual, pues han estado aplicando ese tipo de situaciones en el territorio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme eso. Pues pero eso lo han dicho las FARC, sí, digamos, lo han dicho las FARC en términos de que, pero pues yo no sé, yo no lo verifico, de que necesitan información, y que les dan la información sobre las caletas. Ofrecen lo que ofrece, el incentivo que se ofrece para la desmovilización individual, para que se desmovilicen. Entonces, yo no sé si esa práctica es real, pero sí sé que existe esa información acerca de que eso está sucediendo. Entonces, sí hay un espacio, digamos, para que estos riesgos se vuelvan más complejos. Que lo que nos queda por entregar, o sea, que van a cumplir, o sea, yo no creo... ¿Usted cree que van a poder cumplir en 2 semanas? No, a ver, yo no creo, lo que me parece importante decir es que a mí no creo que las FARC esté en un juego de que no van a entregar yo creo que sí están jugados
por este proceso. Yo creo que han dado muchas muestras de la seriedad que tienen frente a este proceso y la dejación de las armas. Lo que me parece es que el territorio no está suficientemente asegurado, las disidencias están ahí y están sucediendo, y nos encontramos con una realidad que nadie sabía, ni las propias FARC sabían, de 949 caletas que no sabemos al final de cuentas cuántas armas tienen, y que va a requerir de un proceso, de un desplazamiento que yo creo que el mecanismo de monitoreo no tiene la capacidad, porque eso no estaba previsto. Entonces no van a tener la capacidad de hacer eso. O por lo menos no durante en estas 2 semanas. En estas 2 semanas yo creo que ya el mecanismo lo ha dicho claramente que no la logran. En estas 2 semanas, pues la gente que está en las zonas van a haber dejado las armas bajo el protocolo establecido. Faltan las caletas. Pero pues las caletas, que creo que es lo problemático. Senador. Bueno, lo primero es diferenciar los hechos de las ficciones. Es decir, primer asunto, las FARC sí se concentraron y eran sus combatientes 7.000, como lo había establecido el Ministerio de Defensa. Es más, casi que la cifra fue exacta. Cuando el general Flores llegó a La Habana, les dijo: ustedes son tantos hombres, y eso fue lo que las FARC desmovilizó en sus efectivos. Hay otras 2.000 personas en las cárceles y hay una cifra de milicianos que están listados y que están, en algunas zonas están ya y en otras están en ese proceso. Que todavía no tenemos, ¿no? Que todavía no tenemos. Y que tienen que entregar sus armas también, por supuesto. Bueno, segundo hecho. ¿Cuántos? ¿Eso se conoce? Todavía no se Creo conoce. que son el mismo número de los que están concentrados. Exacto. Bueno, por lo menos un número similar. En segundo lugar, sí ha habido un respeto del cese de hostilidades, como dijo Ariel. Las FARC han respetado, a pesar de las disidencias, de una manera, digamos, absolutamente disciplinada, y eso lo puede verificar el mecanismo, el cese de hostilidades, y están en un proceso de dejación de armas que ha comenzado. Ha comenzado con inmensas dificultades, porque, y en esto, la responsabilidad esencial recae en el Estado. Es decir, aquí había que tener listas una serie de condiciones que no se han tenido listas. Comenzando por la más elemental de ellas, que ya fue mencionada aquí: no había contenedores donde poner las armas. Como si ese es el nivel con el que se estaba preparando esto, pues ya de ahí en adelante uno comienza a pensar en toda la serie de improvisaciones. ¿Y tener los contenedores es responsabilidad del Estado o del mecanismo? Yo creo que era del mecanismo, pero sí. El Estado tenía que estar en eso. Es decir, cómo comienza una cosa con unas zonas que no están listas. Pero bueno, digamos que eso es otro asunto. Lo siguiente, para establecer dónde están las caletas y para ir a ubicarlas, es necesario que puedan salir de las zonas unas personas que las FARC llama los caleteros. Sí. Es decir, la persona que está encargada, por razones de cómo funciona el aparato militar de ellos, o funcionaba, de tener en secreto esa información. Esas personas no han podido salir porque ninguna de las personas de las FARC en este momento tiene las órdenes de captura levantadas. O sea que una tras otra se demuestra que aquí el problema no es falta de voluntad, no es que haya un doble juego. En eso yo invitaría a la seriedad con la que se hace la crítica, porque aquí se han dicho cosas, por ejemplo, como que hay 4.000 hombres de las FARC armados en Venezuela. Eso lo ha dicho el Centro Democrático, por ejemplo. O que la frontera de Venezuela está llena de caletas. Eso vino y lo dijo un señor aquí, el director del periódico El Nacional. Entonces, digamos, desde esa perspectiva no podemos avanzar en un proceso de manera seria. Yo invitaría a la seriedad de las críticas que se hacen frente al proceso, porque esa visión apocalíptica de que aquí nadie cree en el proceso, que este proceso va de fracaso en fracaso, a mi modo de ver, eso es una caricatura que no resiste el más mínimo análisis serio. Yo llamo en eso a la doctora Marta Lucía, que es una persona que he visto debatiendo de manera seria en muchas cosas, a que, digamos, discutamos sobre hechos y no sobre imaginaciones o sobre lo que se busca para las elecciones del 2018. Volvemos después de esta pausa y con mucho gusto le doy la palabra aquí a la doctora Marta Lucía. No se vayan, estamos en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo, la palabra para la doctora Marta Lucía Ramírez.
Pues es que acá el senador dice que acá nos tenemos que referir a los hechos y no a las ideas, y no a los supuestos, y no a las imaginaciones. Pero él mismo está reconociendo que si las FARC tiene cerca de 14.000 hombres entre milicianos y combatientes, y sabemos además que en promedio tienen 2 armas por combatiente, pues por Dios, ¿dónde está el resto del armamento? ¿Cuántas son? Por eso la insistencia mía en criticar el papel de la comunidad internacional que hizo el acompañamiento. No lo criticó hoy, lo critiqué durante la campaña presidencial, es decir, la responsabilidad enorme. Ahora, claro, es que a nadie se le hubiera ocurrido poner a Venezuela o a Cuba, que eran parte interesada en que las cosas fueran así como están saliendo. Y creo por esa razón que tenemos que ser exigentes en que acá haya real transparencia y certeza para los colombianos. Porque yo, por ejemplo, no comparto lo que nos decía el doctor Humberto Lacalle en la negociación, y es que qué maravilla que Colombia iba avanzando igual que había logrado Salvador. A mí no me parece que Salvador sea un ejemplo para Colombia. Una guerrilla que desaparece y se degrada por un montón de mafias y por un montón entonces de maras que tienen extorsionado todo el país, y un mercado negro de las armas. ¿Qué seguridad le da eso a los ciudadanos? Entonces a mí lo que me preocupa es la seguridad de los colombianos. Pero aquí usted está escurriendo una tesis muy complicada. No, señor, porque es que sabe que lo que pasa es distinto según quién sea la amenaza. Claro, queremos que no haya ningún tipo de amenaza. Y el tema es que si las FARC, me refiero a que usted señala que Cuba si las FARC no entregan Venezuela, las armas en su totalidad, el riesgo de la amenaza sí, pero que van a tener lo que usted los está señalando aquí es que Cuba y tiempo. Venezuela tienen un complot para ocultar las armas de las FARC. No, lo que yo estoy señalando es que no daban credibilidad porque los dos obviamente estaban interesados en aupar la toma de poder por parte de la FARC en Colombia. Pero de ahí hacer ese salto mortal triple en el cual usted nos dice que aquí hay una confabulación internacional. Venezuela y Cuba estaban ayudando a la FARC a tomar el poder. Cosas, porque para hablar de hechos no tengo certeza de los 4.000 hombres del lado de la frontera, pero tengo total certeza de la información que tuve como ministra de Defensa de la cantidad de gente que había del lado venezolano en campamentos de descanso, pero usted tiene pruebas sobre las 4.000. Claro, en Venezuela, no, dije, no tengo certeza bueno, si 4.000 entonces si no hay pruebas no hay que cuando decirlo. usted tiene detrás de la frontera con la complacencia es de un país cualquiera amigo puede de la inventar FARC, cosas no, pero es que no me lo invento, mire usted toda la cantidad de fotografías, eso de las 4.000 guerrilleros de las FARC es una pura y simple mentira. Yo no estoy diciendo si son 4 o 2.000 o 1.000, pero cualquiera que sea el número no le da certeza a Colombia sobre un proceso que debería garantizar la desmovilización, entrega y desarme de la totalidad de miembros, no importa si están adentro o fuera de la frontera. Sí, pero que le quede claro a la gente que nos está viendo que usted no tiene ninguna prueba real de que haya 4.000 guerrilleros hoy de las FARC. No sé si son armados. 4 o son menos, claro, pero ¿cierto? con certeza sí hay. Está claro, usted está claro, es decir, está diciendo... No sé cuántos, pero le digo que con certeza sí hay. Usted no sabe, pero lo afirma. Usted no sabe, pero lo afirma. No, señor, es que usted de la FARC. No, usted puede tratar acá de dar una opinión. ¿Cuántos hay? No sé, pero sí hay. Pero yo creo que... Ariel. No, mira, fíjate, tiene que ver todo. Es el nuevo argumento. Dos o tres cosas sobre esto. Mire, uno, la doctora Marta Lucía Ramírez es muy fuerte en denunciar a los guerrilleros que estaban del lado venezolano, que habían muchos, yo no lo niego. Siempre lo dice. ¿Y por qué no denunció cuando usted, siendo ministra de negociación, los paramilitares trasladaron a todo el mundo a Venezuela a ocultarlos? ¿Dónde cayó el Loco Barrera? ¿Dónde cayó Diego Rastrojo? ¿Dónde cayeron los hermanos Comba? Todos cayeron en Venezuela. Me extraña que usted cuando fue ministra no dijo nada sobre eso. Pues no le extraña, no, al contrario, léase los discursos míos siempre criticando igual a los paramilitares. Yo la escuché. El otro tema, dice, lo de El Salvador que terminó en un proceso de guerrillas degradadas. Eso es otra gran falsedad. El tema de las maras no tiene una relación nada que ver con el proceso de paz. Es un tema además de degradación del narcotráfico, pero los mareros no fueron guerrilleros ni nada por el estilo. Es decir, eso es otra gran falsedad. Y yo le pido aquí, hablemos con hechos. Lo otro, que es el papel más importante para mí. No, mire, doctora Marta Lucía, yo creo que el papel de la ONU, ha habido problemas en los contenedores. Pero el papel de la ONU sí es muy importante. Porque son los que garantizan, son los árbitros para este tipo de diferencias que hay en este momento. Son los que están, y está el Consejo de Seguridad. Es que yo le digo a la ciudadanía, es que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los que vinieron la semana pasada aquí a esto. Entonces, a mí que me digan, yo le pregunto, que el papel nefasto de la ONU, ¿cuál es el papel nefasto de la ONU en este momento? Denme un ejemplo, que bailaron en 31 de diciembre 3 funcionarios que ya lo sacaron, además de eso, ¿cuál es el papel nefasto de la ONU? Entonces yo creo que uno tiene que ir un poco más serio. Creo que el gran problema con esto, aquí María Victoria lo dijo,
uno, la capacidad del mecanismo para recoger las 942 que no caletas. creo que lo tenga. No lo tiene, Entonces, pero porque no y creo los que protocolos, porque además algunas de esas caletas están en zonas minadas. no, es por eso decir, le digo, a mí me explicaron muy bien la dificultad que hay de primero llegar hasta esas caletas y después de sacarlas y transportarlas. Con todos los protocolos que hay, desde luego no se va a poder hacer en 2 semanas. Entonces, vamos, y era la pregunta inicial, que espero que en algún momento me la respondan, si obviamente vamos a una extensión, ¿verdad?, de la entrega de armas, pero yo quiero darle a usted la palabra, primero que usted estaba pidiendo pista, porque quiero pasar al tema de qué pasa si entonces, como estamos viendo que nos vamos a demorar, qué pasa con esta participación política de las FARC que ha alertado tanto al Centro Democrático y a otros sectores de la sociedad. Pues, a ver, es que ese es o sea, es que las FARC siempre han estado participando en política, entonces... y me parece que, o sea, el punto es cuándo pueden participar según como quedó acordado, digamos, y cuándo pueden crear su partido y pueden participar ya en la contienda política abiertamente. Ese es el punto que está asociado con la dejación querían de ir al armas. Congreso y no... El presidente del Congreso no los dejó. Sí, bueno, pero tienen, digamos, a sus voceros allá, tienen a sus voceros. No, y ya estuvieron en el Congreso. Sí, pero además ya había otros miembros de las FARC, ya habían estado en el Congreso y habían estado participando en distintas audiencias, de manera pública y sin que eso haya desatado. Ahí hubo una conferencia el otro día donde estuvieron allá presentes. Pero digamos, es que a mí me parece que es nuevamente el tema de que yo creo que no nos podemos confundir con lo que está pasando con el tema de la dejación de las armas. Una cosa es decir que la dejación de las armas ha tenido problemas, que los ha tenido, ¿sí? Y que son problemas que tienen riesgos, pero el riesgo para mí realmente no es que las FARC le está jugando mal al país o no le está cumpliendo al país y a los acuerdos. No, yo creo que el riesgo tiene que ver con los temas de seguridad, con los temas de las disidencias y con los temas de qué va a pasar con esas armas que están en esas caletas. Ese es el problema. Yo no creo que el problema sea que las FARC le están jugando doble al país y entonces están ahí como con su arroz en bajo. Sí, no, yo no creo que ese sea el caso. A mí me parece, yo coincido con el senador, yo creo que hay muchas pruebas de que las FARC están jugadas por este proceso. Entonces, creo que aquí habría que ver otro tema que curiosamente no se ha mencionado, y es qué va a pasar, o sea, cuál es la estrategia del Ministerio de Defensa para contener esta situación. O sea, va a haber algún momento, y creo que es una pregunta que tenemos que respondernos porque no está dentro de los acuerdos. ¿Van a necesitar a los militares para recoger esas caletas? ¿Sí o no? ¿Las FARC va a aceptar eso? Yo le respondo, los van a necesitar, porque pues es la única fuerza, es la única fuerza que va a poder llegar hasta esas caletas. Por eso, claro que lo necesitan, pero digamos ahí yo creo que hay un tema, digamos, que hace parte de los acuerdos y que hace parte de la dignidad de las FARC en el sentido de, incluso porque no se llamó entrega de armas sino dejación, digamos, porque eso tenía todo hecho digno. Tiene todo un tema de dignidad y de... Los van a necesitar, pero ¿sabes cuál es el problema? Que los protocolos no lo dicen. El problema es que aquí hay unos protocolos. Exacto, no, exacto. No, pero por eso es que hay que mirar, bueno, por eso es que el mecanismo ha dicho, esto requiere de un acuerdo entre las partes. Y yo creo que hay que, Marta Lucía, de pronto sí pensar en una cosa, y es, a mí me parece que sí, sin duda estoy de acuerdo en que lo óptimo habría sido que esa información estuviera lo más rápido posible, y eso es lo que dice el estándar internacional, rapidito para que evitemos estos riesgos que estamos viendo hoy en día. El problema es que yo creo que las Naciones Unidas han funcionado en este proceso
no como una parte independiente del proceso, sino como llamados por las partes. Que esa es la diferencia con los restantes procesos de paz. Entonces, ellos han liderado solos exacto, eso. ellos no han liderado ese claro, porque, que en el caso de Centroamérica, ellos lo lideraban. Claro, pero es en que África igual, en todos los en todos los procesos donde ha habido misiones de paz, pues que esto no es una misión de paz, esto es una misión política de observación. María Jimena, yo quisiera decir algo sobre el llamado que hace la doctora María Victoria. Es decir, aquí hay temas que son fundamentales y que no se discuten. Por ejemplo, digamos, el problema no son los contenedores. El problema es que el Estado no ha hecho presencia en las zonas que ha desocupado las FARC. Ese es, de todos los problemas habidos y por haber, el problema más grave de todos. ¿Por qué? Porque realmente ahí uno no ve cuál es el sentido de lo que se está haciendo. Sí, exactamente. ¿Por qué no se ha hecho esa presencia ahí? Si se tiene, ¿cómo? ¿Y por qué no se ha hecho una presencia además integral del Estado? ¿Cuál es el motivo de que al sol de hoy los territorios que las FARC iba dejando, el Estado no los fuera ocupando? Es una pregunta de fondo y que hay que, porque una cosa son las... Pues yo le quiero decir una cosa, descuidos, yo he tenido a todos los ministros y posconflictos y toda esta cosa que ahora se llama posconflicto y cada vez entiendo menos. Bueno, no, pero ese no es... Pero es que ese no es un hecho no es un detalle, este es el meollo del problema. Pero sí es un problema muy grave, porque uno no sabe el segundo para dónde problema que hay, y es un problema grave, y es que producto de esa ausencia de ocupar el territorio, se está ocupando por otros y están ocupando los sitios aledaños a las zonas. El asesinato de varios de los familiares de los guerrilleros y de guerrilleros mismos indica que hay un proceso que puede ser de ataque contra las zonas. Y frente a eso no escuchamos tampoco mayor cosa. Y lo tercero, mucha preocupación por las armas, etcétera, pero no se sabe hasta ahora cuál va a ser lo que va a pasar con ellos después del día 180. En el tema de las zonas, si se extienden o no. Se extienden las zonas, cuál va a ser el programa con el cual la sociedad va a acoger. El presidente ha dicho que no quiere extender ni el tema de las zonas ni tampoco la dejación. Bueno, pero eso va a tener que ser una necesidad porque personas que han vivido la guerra en, décadas enteras, es que esta no es un conflicto de corta duración, aquí estamos hablando de personas que han roto sus nexos con muchas, instancias que los podían acoger, tienen que rehacer su vida. ¿Dónde lo van a hacer? Pues seguramente será en esas zonas o en donde más. Aquí hay dos temas que toca el senador y que son importantes. Empiezo por el último. Estamos en el día de más 154. En el día de 180 más 1, o sea, el 1 de junio, tendría que haber acabado esto, digamos. Pues no hay nada del plan de reincorporación. O sea, lo que el senador está diciendo, yo le digo un poco más fuerte, del tema del plan de reincorporación, no hay nada. No, sí, yo tuve aquí a todo el Ni el gobierno sabe qué hacer, ni las FARC saben qué hacer. O sea, el gran problema que tenemos es que hoy, yo a un explosivista de las FARC, ¿qué voy y le digo que va a pasar con él el día 180 más 1? O sea, ahí tenemos un grave problema. Y creo yo que eso es lo que debemos solucionar para evitar las reincidencias. Eso es lo que debemos solucionar en estos días. Pero el otro problema es lo que dice aquí el senador, que la investigación nuestra lo dice muy claramente, las famosas zonas post-FARC. Mire, le voy a dar este dato. El problema para mí, que es un problema grave también, no es que el Clan del Golfo cope o que el ELN cope. La mayoría de zonas post-FARC tienen una cosa que llamamos anarquía criminal, o sea, se disparó la delincuencia, abigeato, atraco en carreteras, atraco de moto, o sea, delincuencia común. Muchas de esas zonas dicen Entonces, que una campesina mía, el Doncello Caquetá, me decía, doctor, ¿por qué no nos devuelven las FARC mientras tanto? Porque esto aquí está invivible. Eso es un mercado criminal. Claro, entonces es una anarquía, ese es un problema, pero esto no es un tema que se combate con pie de fuerza militar, esto es un tema de fortalecer inspecciones de policía, de crear una policía rural, es un tema de llevar la justicia a zonas rurales, superar el tema de las casas de paz. Esa es la estrategia clara. El problema es que yo creo que el ministro de Defensa no ha entendido esto. O sea, ellos todavía siguen pensando en operaciones a profundidad, que son válidas en algunos territorios, pero la gran mayoría lo que tenemos es ese problema de conflictos sociales. Yo creo que en eso es lo que nos debemos enfocar. Mire, las FARC están concentradas, alrededor hay militares, está el mecanismo de monitoreo, o sea, ahí hay unos niveles de... Pero lo que no podemos permitir lo que está pasando en Tibú, que ahí cerca de Caño Indio ya están llegando otros grupos, o lo que está pasando en Ituango, lo que está pasando en Río Sucio, y lo de Tumaco, hágame el favor, a 1 kilómetro. Una reflexión sobre el tema de la
que el Centro Democrático ha criticado seriamente y duramente, no solamente el Centro Democrático, muchos periodistas como Marisal Rueda han criticado el hecho de que las FARC estén haciendo política en el sentido de querer ir al Congreso, ir a la Feria del Libro, en fin, lo que mostramos. No se está, ahí María Jimena, yo digo una cosa, esto es difícil de entender para la población, totalmente entendible, pero ahí no se está violando ningún protocolo. Los protocolos firmados en La Habana está muy claro que 60 guerrilleros tenían la posibilidad de moverse en el país para hablar sobre el tema de paz, para hacer pedagogía, y eso es lo que han hecho. O sea, de hecho ni son 60, son como 15 o 20 los que se han movido. Entonces ahí no se está violando ningún tipo de protocolo, eso estaba permitido. Además, cada uno de los guerrilleros tiene esquemas de seguridad donde hay agentes estatales que están, es decir, no se están haciendo reuniones clandestinas ni nada por el estilo, y estaba totalmente permitido. Mire, es que yo realmente creo que es cierto y precisamente esos eran los argumentos que teníamos contra este texto del acuerdo. Resulta que la sociedad colombiana tiene el derecho a que primero opere la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene muchas deficiencias, y después y solo después entonces la entrada de las FARC a hacer política. Y ahí me parece que hay una diferencia grande con María Victoria, porque ella dice siempre han hecho política, o sea que ahora entonces se volvieron unos políticos, nunca hicieron nada, nunca fueron terroristas, nunca fueron narcotraficantes, nunca fueron nada. A mí me parece que no. Y entonces la comunidad internacional les parece que es perfecta ahora que ha estado tan concentrada en darle garantías a las FARC y al gobierno, pero era totalmente equivocada cuando los llamaba terroristas a los de las FARC. No nos equivoquemos en esto, porque es que realmente el daño que se le ha hecho a Colombia ha sido grande. Entonces, ¿qué se trata? ¿De qué se trata? De que esto no se repita bajo ninguna denominación, bajo ninguna modalidad, y para eso es importante un proceso que genere confianza. Y cuando digo que no genera confianza, no me lo estoy inventando. Revise usted cualquiera de las cifras, de las encuestas, de las opiniones. Cada día la desconfianza es menor. Pero usted no puede hablar a nombre del país, porque usted ya ha hablado bastante. Permitan a los demás. No, al contrario, ustedes hicieron 2 rondas, por eso me tocó pedir la palabra. Y usted entonces me señala a mí y dice, es que en el momento en que se desmovilizaron los paras no dijo nada primero. Cuando empezó la desmovilización yo era ministra, cuando se terminó todo ese proceso ya no estaba en el ministerio. Segundo, siempre me expresé de manera clara, siempre en contra del paramilitarismo. La negociación con los paras nunca se conoció, doctora Marta Lucía, usted nunca dijo nada. Yo no la hice nada, no señores. Pero usted hizo parte del gobierno, claro que sí, y defiendo, y por eso iba a la siguiente idea. Qué bueno que proceso de paz es mucho más transparente del que usted estuvo, doctora Marta Lucía. Mire, primero que todo, qué bueno que hubo una desmovilización que le redujo tan... Ni en el cese unilateral que hicieron las autodefensas. Si acá los caballeros ya entienden que se hicieron no dejan hablar, si esa puntada, no, es para muy complicado. No, con el mayor respeto, doctora Marta Lucía, pero usted también debe dejarnos hablar, entonces es un intercambio. Ustedes hicieron Marta Lucía. Entonces déme, porque es que acá, como acusan, entonces dice que es que uno aplaude las muertes de los pobres, eso no es cierto, que es que nunca pero usted estaba elaborando su... Siempre he dicho, no, el tema es credibilidad, y entonces el tema al final, María Jiménez, que acá ni la voluntad, ni la ingenuidad, ni la indolencia del gobierno son un método para alcanzar la paz. Esto necesita más que voluntad, necesita cero ingenuidad, necesita muchísima planeación del gobierno que no la ha tenido. Una pregunta no solamente, por ejemplo, en el proceso de los paramilitares, que es una buena comparación, yo me acuerdo que estos señores fueron al Congreso y solamente se levantaron 2 congresistas. Y lo hubiera rechazado, yo no estaba en el Congreso, y lo hubiera rechazado de plano, como por ejemplo... Bueno, no lo rechazó ningún ministro, ni el gobierno, ni nadie, solamente 2 congresistas en ese momento, que eran Rafael Pardo y Gina Parodi. Pero no importa, eso que es lícito. Lo que estoy diciendo es su visión es, no deben hacer política, para un poco clarificar. Hasta tanto no, enfrenten la justicia, es que por favor, hoy la Constitución deben colombiana, estar ¿dónde? Que además ya no sabemos cuál es la Constitución, porque la han reformado todo por la puerta de atrás. La Constitución del 91 preveía que no puede hacer política quien haya sido condenado por delitos, cualquiera, excepto la rebelión. Pues estos señores no tienen unos delitos de rebelión simplemente, sino todo el listado de los delitos del Código Penal. Entonces, primero vayan a la justicia, a la Jurisdicción Especial para la Paz, que allí entonces se defina cuáles van a ser realmente... Pero ¿por qué no volvemos un poquito la película, doctora Marta Lucía? Porque eso es lo que dice el acuerdo, hágalo del acuerdo. Pero usted primero dice que respete la palabra al resto. Ahora sí. Entonces, bueno, digamos, ¿cuáles han sido los temas de discusión a lo largo de todo este proceso? Primer asunto, ustedes, quienes después votaron por el no,
decían que las FARC no se iba a concentrar, que el cese de hostilidades no iba a ocurrir. Yo no he dicho eso. Sí, no podía... He dicho que lo que quieren es tomarse el poder por la política y eso es lo Pero que eso es están haciendo. totalmente lícito, como usted también lo quiere No hacer. con tantas ventajas. No, ¿Cuáles con- ventajas? Pero ¿por qué no nos permite Bueno, dialogar? acá ya le Si voy a usted decir todas quiere. las ventajas, porque si se Si les usted olvidó quiere, de acuerdo. podemos también participar otros. A ver. Entonces, después dijeron que no iba a haber justicia, que no iba a haber un tribunal. Bueno, lo hay. Y va a haber unos juicios. Entonces, digamos, cada mentira que se construye es deconstruida por los hechos, por la acción real del proceso de paz. No, ellos van a ir a un tribunal y va a ir otra gente también. Eso es tal vez lo que no gusta. Todos los que hayan tenido... Perfecto, y que han hecho política toda la vida. Es que eso es lo interesante. Aquí causa realmente un gran escándalo que quienes están dejando las armas hagan política, pero no los que, digamos, han perpetrado una serie de crímenes y que han estado en las instituciones. Claro que sí han estado. Todos los que hayan estado tienen que... Bueno, enfrentar la precisamente. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Perfecto, eso me parece perfecto. Entonces, por si eso es no así, sé- ¿dónde está su, digamos, su malestar? No, mi malestar es primero que usted está diciendo cosas que no son ciertas. Resulta que el argumento, por lo menos en mi caso, es que sí me parece, todo lo que se puede hacer para acabar un conflicto hay que hacerlo, porque eso es lo que es ético, eso es lo que es moral, pero tampoco se puede caer en la ingenuidad de que a quienes quieren tomarse el poder para acabar con esta democracia, imperfecta por supuesto, pero una democracia, entonces se les facilite todo. ¿Qué facilidades tienen? Las que tienen ellos, más financiación que cualquier partido, centros de estudio financiados por el Estado que no tiene ningún partido, emisoras que no tiene ningún partido, acceso a los medios de televisión en condiciones mucho más favorables, participación en la Sí, es un política, a pesar régimen- de estar condenados es un por crímenes régimen, es un de lesa régimen que humanidad, todo intenta eso. buscar Esas son una cosa que es muy facilidades. importante, Pero- doctora pero Marta a Lucía, ver- y es que cambien las armas por la política, que es lo que se ha querido tanto. Pero sí, pero por lo menos cumpliendo un mínimo de Lo van a cumplir, lo están formalidad frente cumpliendo, a la ley. lo están Y cumpliendo. unas sanciones que no van a tener. María Creo que nos Victoria. salimos del tema. A ver, María Victoria. No, yo Yo que le quería preguntar al final es, ¿usted cree que el presidente va a tener que echarse para atrás y decir, bueno, hay que extender, digamos, por lo menos las pues es que el fechas? mecanismo, ya lo dije, o sea, O sea, el de hecho, mecanismo ya ya se lo lo digo, reprodujo. sí. el mecanismo Exacto. ya lo dijo, yo creo que esa es una realidad. El punto para mí es, bueno, eso, ¿cómo lo van a hacer? Porque eso requeriría, digamos, de otras decisiones de más alto nivel, porque si hay que ampliar el mecanismo para hacer esa tarea, o si hay que meter a los militares a contribuir en esa tarea, digamos, eso como... Pero una pregunta todavía más de fondo y es esta, ¿y si es así, qué pasa en este país? Si hay que retrasar un mes más o 2 meses a mí más no me algo, parece eso, no, eso yo es, creo que, digamos... o sea, yo no estoy diciendo que eso sea, No, sea es la algo pregunta que me surge porque tremendamente así ha grave. sido con todas las fechas. No. ¿Se acuerdan que en marzo se dijo que se iba a firmar el acuerdo? No, a mí lo que me Bueno, parece, no se firmó en marzo. que es problemático es los riesgos que ya estamos viendo y que creo que lleva Las al otro disidencias, las al otro entradas. tema sobre seguridad Eso es lo y de sobre fondo. cómo vamos a asegurar esos territorios. Eso es lo de fondo. Eso me parece que Claro. sí es un tema y ahí hay una discusión de fondo y que me parece que sí sería interesante que nos dijeran más claramente qué es lo que se está, La estrategia, cuál es la estrategia. Eso me parece que es muy importante. La estrategia de la reincorporación y el si hay posconflicto. un acuerdo que sea diáfano frente a los colombianos, de por qué esto, porque sí creo que, yo No, sí de creo que acuerdo. ha habido mucha confusión. Sí, Y el, yo sí y el creo que mismo ha habido, gobierno, sí. y el mismo gobierno Y el ha laconismo no ha contribuido contribuido, a la Cifras entonces, y todo. digamos, en el 2015 una fuente de inteligencia hablaba de 45.000 armas. Exacto. Luego, Después 34, entonces después dijeron 14. que no, que eran 14.000. Luego, entonces no, que son 7.000 y ahora aparecen 949 caletas. Entonces, yo sí creo que ha habido, y esa confusión, pues sí se presta para alimentar pues los fantasmas de que aquí nos están escondiendo algo, de que hay gato encerrado. Me parece que eso le hace mucho daño al proceso y por eso me parece, digamos, complicada la idea esta de que hay que posponer el calendario o que hay que ampliar el calendario porque alimentaría la idea de que no, esto hay demasiado gato encerrado, aquí nos están Pero nos una están precisión haciendo- solamente, no han dicho que la entrega de armas en la zona se va a posponer. Exacto, No, eso sí es la cierto. entrega Hasta de ahora, armas, por lo sí, menos. eso no es lo que que han se dicho, va a exacto. posponer son lo de las Lo de caletas. Las caletas, exacto, eso es sí, cierto, sí. sí.
Claridad es, obvio que las zonas se van a tener que prorrogar, no tanto por las caletas, sino para mí es por el tema del plan de reincorporación. De reincorporación, sí. Que no La lo tienen dotación, listo. Estoy de acuerdo, no hay estoy de listo acuerdo con nada, eso, y sí. tú lo hiciste el programa acá, Sí. no hay listo No, nada. yo hice un solo programa del patinaje. CNR y me quedé un poco afanada. Sí. 2. La dotación individual hasta el momento, y Carlos Antonio Lozada lo dijo, parecer, se va a entregar. O sea, los 7.000 guerrilleros y las armas individuales se van a entregar. El fusil, los 2 proveedores, la otra arma corta, el arma blanca, eso se entrega. Tenemos un problema delicado con las caletas. Y a mí lo que me preocupa son sobre todo las caletas sobre explosivos. Lo tercero, tenemos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos un mecanismo independiente que puede servir de arbitraje. Tenemos unas fuerzas militares preparadas para copar esos espacios, pero no sé cuál es la estrategia clara del ministro de Defensa. O sea, tenemos las herramientas para garantizar que en medio de atrasar estos 2 o 3 meses podamos tener más o menos una dejación de armas rotundamente estable. Pero eso va a depender en gran medida de la estrategia del ministro de Defensa. Mire, yo aquí le hago una crítica al ministro de Defensa. Yo no sé esa señora que está jugando. O sea, no sé cuál es su estrategia con el tema de las caletas, no sé qué es lo que tanto anuncian Chocó, no sé, o sea, me sorprende. Yo creo que ahí sobre el tema de seguridad hay una crítica con el tema del Ministerio de Defensa. Precisamente usted acaba de sacar un libro señor. sobre eso, ¿no es verdad? Sí, Vamos aquí a lo hacer tengo. además un programa sobre esto, es sobre el tema de seguridad y justicia en tiempos de paz. Cómprenlo, ese prólogo de León Valencia por Ariel Ávila y Jorge Eduardo Londoño, en la Feria del Libro que ya pasó, ¿no es verdad? Hoy terminó. Hoy terminó. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que este es un tema que siempre tiene que ver con mucho interés la gente, porque como digo, hay que disipar una cantidad de dudas en un proceso que yo creo que es conveniente para este país. Así haya toda suerte, ¿no es verdad?, de aprehensiones, de dudas que deberían ser mitigadas o por lo menos disipadas, ¿no?, por la fuerza de los hechos. Recordemos que son muchos los colombianos que hoy siguen vivos precisamente porque se cumple todavía ese cese al fuego y esos fusiles de todas formas hoy no están disparando. Eso es un punto muy importante, sobre todo en esas zonas que no tienen el confort de las zonas urbanas. A esa Colombia que la gente no conoce y que tampoco le tiene, o sea, la tiene en su mente. Y yo creo que eso es bueno recordarlo. Muchísimas gracias a ustedes, los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.